Hola, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hacer una interesante reacción a un video nuevamente de Ricardo Cid. Entré así por pura casualidad como para ver qué es lo que actualmente hace en torno a su, no sé, a su iglesia. Y bueno, me encontré un video interesante, digo, lo tomé al azar. Realmente es un video con muy pocas visitas, 250 visitas hace 10 meses, mientras que pues esos testimonios más conocidos de los años 90 me parece, pues tienen, no sé, casi 1 millón de visitas en algunas cuentas de YouTube. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar, solamente he visto un par de minutos, pero me parece muy interesante lo que dice y también un poco de ver las cosas como funcionan en torno a la iglesia donde está predicando. Entonces vamos a comenzar la reacción. Sean bienvenidos, esto es el canal de El Catecúmeno Luterano. Recuerden suscribirse, dejen su comentario. Recuerda que tu comentario habla de ti como cristiano, así que procura que sea un comentario respetuoso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle play a esto. Los americanos fueron conquistados, hermano amado, por, pues, Entonces lo primero que vemos es que él está hablando atrás como de la historia de la conquista española. Y tienes a una mujer danzando ahí parada mientras él está predicando. Es que esto es común, o sea, son cosas que se ven en este tipo de iglesias evangélicas, lamentablemente. ¿Qué más cosas puedes notar? Bueno, pues tiene eso como el gorrito judío, ¿no? Me parece que también se han orientado en esta parte en cuanto al tema de del ser judaizantes, pero bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dice. España. Ya, el cristianismo, pero también la idolatría de por medio, pero también nos presentaron a Cristo Jesús. Y hay que recordar que en el año 1529 fue, hermano querido, que el cura, hermano querido, Martín Lutero, un hombre de Dios, escogido por la mano del Dios Todopoderoso, dice libertad. Aleluya, nosotros no creemos en estas cosas. La iglesia se desvió del camino y nosotros nos retiramos y ahí aparecimos todos nosotros como la iglesia protestante evangélica. Que Dios bendiga a su iglesia bendita también mundialmente. Algunos están volviendo al ecumenismo, a todo eso. Todas las iglesias que tienen cruces, por supuesto, volvieron nuevamente al vómito, pero nosotros no. No sé si están escuchando un poco de lo que dice porque el audio es bastante malo, pero bueno, él está contando una historia distorsionada acerca de lo que fue la reforma. Dice que en el año 1529 Martín Lutero gritó libertad, nosotros no creemos en esas cosas, y que a partir de ahí aparecen todas las iglesias, como él está diciendo, nosotros, es decir, ellos, eh, en las cosas que creen. Y dice, y hay muchas iglesias que están volviendo al vómito, tomando el pasaje del perro que vuelve al vómito, y diciendo, esas son las iglesias que usan cruces. Entonces, primero que nada, Martín Lutero nunca dijo esa expresión de libertad. Lo que nosotros podemos hablar en cuanto a lo de la reforma sería más bien, bueno, en el año 1529, en realidad hubo la dieta de Espira, donde los príncipes hicieron su famosa protesta contra la imposición del catolicismo, defendiendo la libertad del evangelio sin las imposiciones papales. Pero es importante mencionar que Lutero nunca predicó un cristianismo sin símbolos ni rechazó la cruz. Al contrario, su teología estaba profundamente centrada en la cruz de Cristo. Entonces, aquí muy, muy importante, los invito a ver uno de los videos que acaba de subir el hermano Juan Carabajal en su canal, donde está hablando sobre la teología de la cruz. Entonces, bueno, acá yo creo que se dan cuenta 1 minuto de escucharlos hablar y ya se llenan la boca de bastantes cosas. Digo, para empezar pues viendo las cosas que están sucediendo dentro de su iglesia. Digo, no tiene una cruz, pero tiene a gente haciendo estas cosas raras dentro de su Los iglesia. americanos fueron En el momento en el que está
la prédica. conquistado, hermano amado. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece más una persona poseída la persona que está haciendo esta danza mientras está hablando ahí. Digo, no sé si ustedes van a una iglesia o irían a una iglesia de este tipo, pero eh, no lo sé. O sea, para mí me parece peor ver a una persona con aparente estado de posesión que ver una cruz dentro de la iglesia. Y ya sabemos que pues hay personas que no entienden el significado del uso de una cruz, del uso de imágenes. Bueno, esto siempre viene a ser un tipo de tema de discusión. Pues obviamente el tema de la idolatría, que para eso es muy importante, que bueno, alguien que quiera conocer aspectos del luteranismo en cuanto a lo que se refiere a la idolatría, eh, leer el Catecismo Menor de Lutero cuando se habla en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, todo aquello que puede ser un ídolo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir platicando referente a esto que está diciendo. Lo primero es que resulta interesante es, él dice que las iglesias que tienen cruces han vuelto al vómito. Este es un argumento que no tiene una base bíblica ni histórica, porque la cruz ha sido un símbolo del cristianismo desde sus inicios y esto se puede encontrar dentro de la historia. Es por eso que en este caso, como él inicia hablando de Lutero, Lutero nunca rechazó el uso de una cruz. Entonces, si usted va a una iglesia luterana, lo que va a encontrar es el uso de cruces. Entonces, a ver, aquí en este caso, yo les voy a presentar un video de la iglesia luterana Por eso, de El Buen Pastor. Está aquí en este mismo canal. Y, o bueno, también la iglesia luterana San Pablo. Pero a ver, vamos a ver cómo es una iglesia luterana, justamente como para continuar haciendo este comentario a lo que él dice en cuanto a su percepción de lo sucedido en la reforma. Entonces acá le doy play. Y esto fue el inicio de ese servicio divino. Y se dan cuenta, pues hay un tipo de procesión al inicio y se lleva lo que es una cruz. Ante esta cruz no es que alguien le ore a la cruz, ni que alguien haga, no sé, algún tipo no sé, por ejemplo, de depositar su confianza en dicha cruz. Aquí se puede ver un poco mejor, el video no está en tanta calidad porque fue una transmisión, pero bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, otra cruz, otra cruz, otra cruz, en el cirio otra cruz, los pastores también con la cruz en en el cuello, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, aquí es una primera contradicción de lo que está hablando él, se llena la boca diciendo de cosas en cuanto a lo que Martín Lutero hizo, cuando Lutero nunca rechazó el uso de la cruz. De hecho, nosotros como luteranos en el mismo catecismo tenemos al sello, el cual tiene una cruz en el centro. Entonces, eh, de hecho, pues esto lo volvemos a decir, es un símbolo. Eh, Encontramos varias partes en las que encontramos referencias a la cruz. Por ejemplo, cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ver a la cruz es un recordatorio, es un símbolo. No debe de ningún momento nosotros depositar nuestra confianza en una cruz. Entonces, bueno, hay un montón de formas en las que estos grupos evangélicos señalan el uso de una cruz. Yo los usaba también. Yo usaba dichos argumentos. Por ejemplo, hay uno que menciona el que, bueno, si tu familiar fuera asesinado, usarías la bala eh, para ponértela en el cuello y cargarla como un recordatorio. Entonces yo siempre le decía ese comentario a mi esposa que si bien en aquel momento me parecía válido, hoy me parece absurdo, porque bueno, pues la pregunta sería: ¿tu familiar resucitó de la muerte? Porque que Cristo resucitó de la muerte. Y ahora
Eh, ay, perdón, disculpen. Ahora la cruz justamente, perdón, ya no viene a ser ese símbolo de derrota, ni un símbolo de, ¿cómo llamarlo?, de un uso eh, para un juicio a un hombre, sino que em, ahora nosotros encontramos, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema no es la cruz como símbolo, sino, bueno, pues también conocemos que hay gente que usa dichos símbolos para algo supersticioso, pero el eliminar la cruz no hace una iglesia pura, ni tampoco su ausencia la convierte en una iglesia más fiel a Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las partes que él menciona, bueno, es eso de las personas que se hacen ecuménicas es por el uso de cruces, porque han vuelto al vómito, de acuerdo a lo que él dice, pero bueno, él también, dentro de lo que vemos en su iglesia, no es una iglesia que esté conservando los valores de la iglesia primitiva, o sea, ¿quién de nosotros encuentra en la historia de la iglesia a una mujer parada en el centro, poseída, mientras se habla acerca de la palabra? Y además, digo, esto es una distorsión en cuanto a la historia de la Reforma. Pero bueno, a ver, volvamos a escuchar un poco. Pues bueno, cristianismo, pero también la idolatría de por medio. Pero también nos presentaron a Cristo Jesús. Y hay que recordar que en el año 1529 fue, hermano querido, que el cura, hermano querido, Martín Lutero, un hombre de Dios, escogido por la mano del Dios Todopoderoso, dice libertad. Aleluya, nosotros no creemos en estas cosas. La iglesia se desvió del camino y nosotros nos retiramos y ahí aparecimos todos nosotros. Eso es muy importante de aclarar en cuanto a lo que él está diciendo, es una vil mentira. Eso no sucedió. Eh, Cualquiera que conoce un poco acerca de la reforma sabe que justamente los reformadores nunca buscaron decir, ¿sabes qué? Nos vamos de esta iglesia, vamos a formar una nueva iglesia, vamos a formar las denominaciones evangélicas. Lo que dicen, bueno, es vamos a regresar a los orígenes de la iglesia, que es lo que creía la iglesia primitiva. Y lo que estamos encontrando, bueno, en esta iglesia no es lo que creía la iglesia primitiva. Es, bueno, vamos a hacer la innovación, ahora vamos a judaizar, ahora vamos a creer en revelaciones posteriores del Espíritu. Y después, bueno, él está con un testimonio muy famoso a donde hace declaraciones de, no sé, de que, por ejemplo, en el segundo cielo está habitado por demonios. Cree que cosas como, por ejemplo, la reprensión de esos demonios, cree en temas, bueno, pues que caen en lo fantasioso, que no están sustentados en las escrituras. Bueno, cosas contra las que podría asegurar que un reformador no estaría de acuerdo con las cosas que él está diciendo. Son cosas, son innovaciones en cuanto a lo que él trae hoy en día para presentar como parte del evangelio, son cosas añadidas que deben de ser rechazadas. Y bueno, pues esto que está diciendo nuevamente es una em, completa locura, esto no es real, no es así como lo vieron los reformadores. Nosotros como la iglesia protestante evangélica. Que Dios bendiga a su iglesia bendita también. Algunos están volviendo al ecumenismo, a todo eso. Todas las iglesias que tienen cruces, por supuesto, volvieron. Dice, todas las iglesias que usan cruces, mi estimado hermano, no conoces lo que es una iglesia luterana. Las iglesias luteranas son de comunión cerrada. Si bien el diálogo es importante tenerlo, claro, necesitamos llegar para predicar el mensaje de salvación, no lo puedes hacer nada más encerrado en cuatro paredes, pero lo que está diciendo es una vil locura, o sea, a veces, no sé, uno se queda hasta incompetente con tanta ignorancia que bueno, suele salir de forma así como, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que está ahí bombardeando y son cosas que, bueno, híjole, no, la gente no sabe, solamente se pone a aplaudir, se pone a escuchar este tipo de locuras solo porque sí, y bueno, pues
también son personas que, bueno, no cuestionan, oye, porque estamos en una iglesia que cree en estas cosas, en una innovación de un hombre que hace 20 años vio una revelación y bueno, nunca se le ha confrontado de acuerdo a las escrituras para ver si lo que dijo es realmente correcto o no, sino únicamente, bueno, lo aceptamos porque creemos que es coherente a lo que nosotros creemos como, no sé, evangélicos pentecostales o no sé lo que sean. em, pero bueno, es un tema en el cual vuelvo a reiterar, no hay una correcta distinción ni de la historia ni de la escritura. Nuevamente al vómito, pero nosotros no. Nosotros no tenemos cruces, ninguna cosa semejante. La iglesia está limpia, hermano amado. Es interesante que diga que la iglesia está limpia cuando tiene a una mujer que está en aparente estado de posesión. O sea, mientras él está hablando, ni siquiera hay respeto porque hay una mujer que está haciendo, no sé, ademanes ahí mientras él está platicando. Entonces la iglesia no se purifica por eliminar cruces o imágenes, sino por predicar el evangelio puro de la gracia en Cristo. La pureza de la iglesia no depende de símbolos externos, sino de su fidelidad a la palabra de Dios. Es obvio que también no vamos a colocar, no sé, una estatua de un ídolo, o no vamos a ir, como hoy me lo platicaba un hermano que es policía, que hay personas que mientras llevan un símbolo religioso, eh, cristiano, al lado llevan una santa muerte. Esas son cosas que no son compatibles, ¿no? Es obvio que ese tipo de cosas no podemos caer en ellas, ni que tampoco nos vamos a arrodillar ante un símbolo, ni vamos a confesar sobre ese símbolo, no sé, un argumento de decir, es que esto representa a Dios, sino que, bueno, son imágenes que, o símbolos que se han utilizado durante la historia de la iglesia, justamente como para un tema de un recordatorio del sacrificio del Señor. Entonces, nuevamente, la pureza de la iglesia no depende de los símbolos, sino de su fidelidad con la palabra de Dios. Entonces, es interesante que diga eso de que la iglesia está limpia mientras que él habla y hay una mujer en aparente estado de posesión. Porque en aquel tiempo, hermano querido, hay que recordar que si usted vive en una sinagoga, la sinagoga no tiene ninguna cosa, ya, ni cuadro ni nada. ¿Por qué? Porque la Santa Escritura dice: en vuestras casas vas a poner la Escritura. Por eso, si usted llega a mi casa, usted va a encontrar, quizás, a ver. Ustedes escuchan que él dice, en vuestras casas pondréis la escritura, y bueno, escuchará a gente que está diciendo ahí que amén, y ahora va a poner como un ejemplo su propia casa. Escuchémoslo. Un cuadro, va a haber mensajes en los dinteles de mi casa, mensajes bíblicos en cada uno y alumbrado, ya, iluminado totalmente de arriba hasta abajo, como esas cosas de navideña, así, pero del color blanco, para que la gente cuando pase lo vean inmediatamente y puedan quedarse pegado ahí, hermano amado. Y como me regalaron aquí, me acuerdo quién fue el que me regaló, fue que un reloj muy hermoso, y el Salmo 91, y que lo puse en la primera adelante de la casa, y todo aquel que pasa tiene que leer el Salmo 91. Por eso que digo, Señor, en vuestras casas, para que no lo olvidemos de Él, porque en la casa nos olvidamos de Cristo, pero en la casa de Dios, desde el principio hasta el final, la Sagrada Escritura está vigente, y debería estar vigente en todo lugar. Pero Dios sabía que no iba a estar vigente. Es por eso, hermano amado, que el Señor le dijo: en vuestras casas entonces pondráis en los dinteles y en todas partes, y donde ustedes quieran, pondrán entonces lo que está escrito en su palabra. Amén. Este día entonces, Ya escucharon, bueno, cómo él hace su reflexión en cuanto al uso de carteles con versículos bíblicos y no al uso de imágenes. Entonces aquí Ricardo Cid argumenta que su iglesia no usan imágenes, pero que, bueno, en su casa sí coloca lo que son carteles, luces y un reloj con el Salmo 91. Esto es una incoherencia porque él mismo dice que no se deben de poner símbolos. ¿Por qué entonces usar un cartel? Bueno, eso, un versículo
rodeado de luces. Entonces es el mismo concepto de colocar citas bíblicas como un adorno, como un objeto, pues no sé, de protección. Entonces esto puede convertirse pues a la misma vez en un tipo de superstición que se usa de una manera, no sé, quizás mística, ¿no? Lo que él mismo al final del día está criticando con las cruces. Entonces, es interesante que aquí él comienza hablando de Martín Lutero, pero que no está en consonancia con lo que cree la iglesia luterana. Entonces, Lutero no enseñó un cristianismo sin imágenes, sino eh, sin idolatría. Eso es correcto. El cristianismo no puede ser idólatra. Entonces, em, por ejemplo, es que es vasto este tema. En el tema de las imágenes, recordemos que, bueno, estas son utilizadas de una forma educativa y la iglesia cree que el uso, bueno, pues de alguna imagen nos puede ayudar a recordar a Cristo y a su obra. Eso es algo bueno, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en un objeto, es decir, por ejemplo, yo tengo esta cruz y creo que si esta cruz, no sé, un día no me la coloqué y me voy a trabajar, algo malo me va a suceder porque no la llevo puesta, bueno, entonces estoy poniendo mi confianza en el objeto. Eso es idolatría. O sea, alguien que necesita conocer o entender que, bueno, si la confianza yo la pongo en mi dinero, en mi trabajo, en la iglesia, en la oración del pastor, estoy convirtiendo o los objetos en un artículo en el cual yo voy a colocar mi confianza. Entonces la iglesia no se purifica por eliminar cruces o imágenes, sino porque predica de forma correcta el Evangelio de Cristo. Y bueno, entonces la pregunta sería al respecto de este tema: ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esto? En la escritura nosotros vamos a encontrar que no es la presencia o la ausencia de imágenes lo que define la fe, sino una correcta predicación de Cristo, que ha sido crucificado y que ha sido también resucitado. En 1 Corintios 1:23 encontramos: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Filipenses 2, del 8 al 9, él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eliminar la cruz no hace a la iglesia más santa. Entonces es al contrario, porque cuando se hace un rechazo a la cruz es un síntoma de rechazo al evangelio. La cruz es el centro de la fe cristiana, no es un tipo de adorno que sea opcional. Recuerdo que durante las primeras clases de catecismo mi esposa preguntaba esto de: oye, ¿por qué ustedes tienen un crucifijo en el centro? Y bueno, por ejemplo, en la iglesia pentecostal a la que asistíamos no había una cruz en el centro, había una bandera de Israel o había un candelabro. Y bueno, la iglesia luterana hace énfasis en esto: ¿quién está en el centro sino la cruz de Cristo? Esa cruz es la que debe de tener la importancia y la relevancia. Este es el centro. En las iglesias de este corte, pues se dan cuenta quién está en el centro, sino el predicador. El púlpito está en el centro, porque el centro de esa iglesia está sobre el personaje, no sobre la cruz, no sobre el recordatorio de quién es Cristo, sino es, por ejemplo, en este mensaje se ve claramente este tipo de forma de predicar. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo está mi casa? No es qué es lo que dice la escritura, que llevarnos a Cristo, conducirnos a Cristo, sino una percepción subjetiva de una forma en cómo se vive la fe de una manera particular, en este caso visto desde el lente crítico de Ricardo Cid. Y bueno, para empezar, esta predicación se llama Mensaje Profético, hermana Jocelyn Paredes. O sea, ¿por qué no está allí el texto de la Biblia? ¿Por qué no está un texto para referirnos a ese mensaje que proviene de la palabra de Dios? Sino que es únicamente, bueno, hemos hecho de nuestro centro a la escritura y por eso nos sentimos más bíblicamente correctos, pero alejados completamente del mensaje de la palabra de Dios, sino que adaptados a una percepción subjetiva en la que el individuo es el que siente, en el que sus sentimientos son los que se impulsan a vivir y a ver una visión, una percepción de lo que él siente en cuanto a su llamado de Dios, y ya desde ahí empiezan a, bueno, a correr en búsqueda de
afán de este espíritu de la época que no es el Espíritu Santo. Y bueno, para concluir, este, esta reacción de 2-3 minutos es una distorsión de la historia y de la teología cristiana. Lutero nunca enseñó el rechazo de los símbolos cristianos, y más allá de lo que crea o no crea Lutero, qué es lo que encontramos en la escritura, qué es lo que creemos nosotros como cristianos, y bueno, entender cuál es la verdadera fe, que no se define por el uso o no uso de símbolos, sino por la predicación correcta del evangelio y por la suministración, no sé cómo llamar otra palabra, correcta de los sacramentos. El cristianismo no se trata de quitar objetos para demostrar una pureza, sino de proclamar a Cristo que ha sido crucificado y resucitado una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Eliminar una cruz en una iglesia no la hace más bíblica, pero rechazar la centralidad de la cruz de Cristo sí aleja al individuo y a la iglesia del verdadero evangelio. Queridos hermanos, recuerden que este es el canal del Catecúmeno Luterano. Siéntanse libres de dejar su comentario, compartir este video con alguien que consideren que puede serle de utilidad o de interés. Escuchen también nuestro podcast que sale los días lunes. Bueno, es grabado los días lunes y normalmente se sube entre martes y miércoles al canal de Casualmente Luterano. También, si están en la Ciudad de México, visiten la iglesia luterana San Pablo. Pónganle ahí en Google a donde se encuentra. Está afiliada al Sínodo Luterano de México. Que Dios los bendiga grandemente. Esto es el canal Catecúmeno Luterano. Nos vemos en un próximo video. Gracias.